Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la temática de evaluación del desempeño. Si bien ya hemos estado hablando de lo que es la evaluación del desempeño, es muy importante mencionar que la evaluación no solo es un instrumento para pues evaluar qué tan eficiente o eficaz están siendo los empleados, sino también para la toma de decisiones respecto a cómo estos trabajadores pueden tener un mejor rendimiento o si podría ser que ellos pudieran trabajar en alguna otra área teniendo un mejor eh, pues desarrollo profesional o si también estos trabajadores necesitan algún tipo de capacitación para mejorar en el área en el que ya están. Entonces nosotros decimos que las personas, el capital humano que trabaja en las empresas son pues el sustento de la misma, ya que por ellas se tiene lo que la empresa produce u ofrece, y entonces se vuelve necesario manejar un sistema de evaluación del desempeño para que haya programas y proyectos de motivación, de desarrollo, para ver los factores en el que tal vez el trabajador está teniendo un mal rendimiento, pero no es por culpa de él, sino tal vez porque hay una mala supervisión o su jefe no le ha aclarado los pues lo que son las funciones o actividades, o actividades en realizar. También en este tipo de evaluación se puede ver el trabajo en equipo y pues precisamente la evaluación del desempeño es para volver a establecer objetivos claros del recurso humano para la toma de decisiones y entonces estos trabajadores puedan estar mejor vinculados con la compañía y puedan desarrollarse y crecer y ofrecer a la empresa un mejor trabajo y que estén más comprometidos con ella. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos primero cómo se define la evaluación del desempeño. Según Bryce, la evaluación del desempeño, o también llamada evaluación de resultados para él, es un proceso que se determina para que los empleados tengan se mida el desempeño del trabajador y que éste se haga de acuerdo a principios y que esto pueda ser motivo para que se puedan elaborar planes de mejora. También para Chavenato, esta es la definición que en lo personal más me gusta, ya que él abarca que no es solo una técnica, sino es un sistema en el que se aprecia el desempeño de cada uno de los trabajadores que se tienen en el cargo o en el área que se está evaluando, y también para ver la posible el posible, potencial que pueden desarrollar ellos para ofrecer a la empresa. Este autor también nos plantea que la evaluación del desempeño puede ser como una técnica o es más bien una técnica de dirección que es muy importante a la hora de dirigir una organización. Para Harpen y Lunch plantean que es una técnica o procedimiento que pretende aclarar de forma más sistemática y objetiva posible el rendimiento de los empleados de la organización, con esto basándose en la evaluación mediante a objetivos planteados, las responsabilidades y características de las personas. Es decir, que para Harper y Lunch, pues es más una técnica, y para Bryce y Rui es pues se podría decir que también la toma como una técnica para determinar el resultado o más bien el rendimiento de cada trabajador, pero para Chavenato es un sistema más complejo en el que no solo se determina cómo el empleado está haciendo su trabajo,
sino también se toma para que veamos posibles soluciones, posibles mejoras para el trabajador y para la empresa. Ahora, el sistema de evaluación de desempeño es el instrumento que permite someter los elementos y las asignaciones presupuestarias de las categorías programáticas a un proceso integral de medición, monitoreo y evaluación. Resumiendo lo que nos dice aquí, es que la evaluación del desempeño, el sistema de evaluación del desempeño, es una conjugación de elementos. Estos elementos se centran en cuánto la empresa va a presupuestar para que se realice esta evaluación, cuánto tiempo se va a ocupar para la evaluación, cómo se va a medir la evaluación y cómo se va a estar monitoreando, digamos que una vez que ya se haya hecho la evaluación, cómo se va a monitorear el que los empleados estén mejorando en las áreas que se les haya marcado que tal vez pudieran mejorar, o bien si la evaluación nos da un muy buen resultado y nos dice que el empleado puede estar en un puesto con mayor autoridad y responsabilidad, pues ver cómo está haciendo este proceso de cambio del empleado en un nuevo puesto de trabajo. Ahora, ¿qué es la medición del desempeño? Se puede decir que esta medición del desempeño pues es un esfuerzo también sistemático por la organización para evaluar a su gestión orientada al cumplimiento de su misión a partir de la optimización de procesos. Si se fijan en la anterior parte, que es sistema de evaluación del desempeño, se centra mucho en el programa, en el presupuesto, en el monitoreo y el cómo se va a dar seguimiento. Sin embargo, en la medición del desempeño, en esta parte se va a centrar en lo que es la gestión de cómo se está cumpliendo la misión de la empresa con la evaluación del desempeño. Si bien se puede pues tomar que es muy similar, no es igual porque en una se toma el cómo va a ser el programa y cómo va a llevarse a cabo en la empresa, pero también cómo este programa aquí en la medición del desempeño, cómo este programa, este proceso, este presupuesto está afectando y cómo ayuda a que se cumpla la misión de la organización y que sus procesos se lleven más óptimamente, es decir, que se mejore. Todo es para el mejoramiento tanto de la empresa como del empleado. Ahora, vamos con la importancia en general de la evaluación. La evaluación del desempeño pues puede resultar útil ya que ayuda a que una vez que nosotros ya se ha evaluado al trabajador, se pueden ver pautas en el que tal vez se pudieron ver mejorado o se pudieron mejorar en la selección y capacitación. En la selección porque hay actitudes y aptitudes que la persona puede ya traerlas con él y que pueden servir a la organización y que se pueden incluir a la hora de solicitar un nuevo empleado, o sea que hay una vacante en la organización, y en la capacitación porque tal vez si desde que se contrató a la persona y se le da capacitación se ve que tal vez se pudo ver mejorado o ver tenido mejor rendimiento a la persona en una determinada área con una capacitación, pues entonces aquí se puede tomar para que el empleado mejore y con una simple capacitación que tal vez no les costaría tanto. También es importante porque brinda información tanto a los empleados como a los jefes del rendimiento y cómo mejorar ese rendimiento a futuro. Y bueno, pasamos a los objetivos de la evaluación del desempeño. Los objetivos de la evaluación del desempeño son muy importantes, ya que si no se tiene claro qué es lo que se quiere realizar con la evaluación, entonces es muy difícil que se haya o que se tenga una buena evaluación del desempeño. Por lo tanto, es necesario que quien realice la evaluación y quienes estén involucrados con ella
tengan muy claro que uno de los objetivos debe de ser que mantener la eficiencia y la productividad en las áreas es muy importante para la empresa. Por lo tanto, esto siempre debe de ser un vínculo entre lo que la empresa necesita y lo que la evaluación nos va a demostrar. También, otro de los objetivos es que se deben establecer, estrategias de mejora para que esta mejora sea continua y se vayan eliminando resultados negativos y con el tiempo vaya favoreciendo tanto a los empleados como a la organización. Es decir, que una vez que ya se tienen los resultados de la evaluación, se van a armar proyectos de mejoramiento tanto para los empleados como para la organización. El siguiente objetivo es que se deben de aprovechar los resultados de estas evaluaciones como insumos para mejorar el modelo que se está llevando a cabo en los recursos humanos, en el Departamento de Recursos Humanos. Era como les decía anteriormente, una de la importancia es que se puede mejorar a la hora de tener un proceso de reclutamiento, ya que hay cualidades o aptitudes que se pueden pedir a la persona para que modifique o ya los tenga de acuerdo a los requerimientos de la empresa cuando entre, ya tenga esas actitudes y aptitudes consigo y la empresa no tenga que estar, pues digamos que transmitiendo el cómo debe de ser o debe de aplicar sus conocimientos en la organización. Es decir, esto va muy enfocado a cómo, qué es lo que se va a solicitar en este proceso de reclutamiento y selección de personal. Ahora seguimos. Otro de los objetivos es permitir medir el rendimiento de los trabajadores y su potencial laboral. Es decir, que no solo nos vamos a fijar o centrar en el rendimiento del trabajador, si fue malo, bueno o regular o muy malo. Debemos de centrarnos en el potencial que ellos pueden desarrollar. Tal vez el trabajador, pues no sé, se le dificulte el caminar rápido y esté en una área donde se necesita que sean muy rápidos, por ejemplo, en el área de producción. Entonces, si el trabajador tal vez es muy bueno con las manos, ponerlo en una área donde sus labores sean más manuales que de rapidez, es decir, de que se traslade de un lugar a otro. Entonces, es así como se va a ver el potencial del trabajador y a la vez viendo pues cómo salió en la evaluación. El penúltimo objetivo es incorporar en tratamientos de recursos humanos, se debe de incorporar pues el recurso humano, pero de la forma en cómo desarrollarlos o cómo las personas que trabajan en la organización se deben desarrollar y deben de seguir comprometidas con la organización. Es decir, que la empresa debe de vincular mucho al empleado con los objetivos que tenga para que el trabajador siga en la organización y pueda pues desarrollarse y comprometerse más con la organización, porque a mayor compromiso, mayor productividad, y esto hace que el trabajador pues, pues tenga un mejor resultado en futuras evaluaciones. Y por último, el último objetivo nos dice que también la evaluación del desempeño es para el desarrollo de las carreras profesionales de los empleados, su crecimiento, condiciones de participación pues, de los empleados en la organización y siempre que se considere qué objetivos se tienen como empresa y cuáles son los individuales de los empleados, es decir, que haya una vinculación entre estos objetivos individuales y los objetivos empresariales para que
sea más factible el que la persona cumpla sus objetivos mediante la organización, además de que el plan de carrera ayudará a los empleados que quieran crecer y se les va a brindar pautas para que y lineamientos para que ellos puedan seguir, pues digamos que trabajando y trabajando para crecer en una misma empresa. Bueno, ahora vamos con los principios. Los principios son las pautas a seguir para que se lleve a cabo la evaluación del desempeño, es decir, que van a ser como el fundamento de por qué y el cómo debemos de hacer esta evaluación del desempeño. Entonces, estos son los principios. En primer lugar, tenemos que la evaluación del desempeño debe estar vinculada a las personas de la empresa, es decir, que debe de haber no debe de haber temor en la evaluación, deben de conocer muy bien qué es lo que se va a evaluar y que ellos deban de saber que no es para conocer los errores, sino es para conocer áreas de mejora y no es para digamos que tomar represalias contra ellos, sino más bien para poder ver en qué puntos la persona puede mejorar y esto ayude a los trabajadores. El siguiente principio es que los estándares de la evaluación del desempeño deben de estar fundamentados en información relevante del puesto de trabajo, es decir, que nosotros no vamos a basarnos en la perfección del puesto, sino más bien en qué nosotros pusimos o qué se realizó, qué hay plasmado en el análisis de puestos y descripción de puestos, es decir, que nuestro estándar de evaluación debe de estar vinculado a lo que nosotros ya tenemos que se debe de hacer en el puesto. Por eso nosotros vamos a tomar como base a lo que ya nosotros tenemos planteado en cada uno de los puestos evaluados. Siguiente principio. Se deben definir claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. Era lo que les mencionaba anteriormente. Si no se tiene un objetivo, qué es lo que se quiere lograr con la evaluación del desempeño, pues sería un gasto que no tendría una repercusión positiva a la organización, sino que nosotros al momento de querer realizar la evaluación es porque vamos a tener claros los objetivos que queremos cumplir, es decir, si nosotros solo queremos saber, tal vez, pues qué es lo que los trabajadores buscan para ascender y que tal vez no lo tienen claro, entonces la evaluación del desempeño les va a decir, ok, tu evaluación salió de tal forma. Entonces, mejora en tales aspectos y en cuanto se abra una vacante, pues te tomaremos en cuenta para esa vacante. Y entonces, así se va a ir definiendo cada uno de los objetivos y que tanto los empleados como evaluadores y como involucrados en esta evaluación tengan muy claro qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer para que se cumpla lo mejor posible esta evaluación. El siguiente principio es que el sistema de evaluación del desempeño requiere un compromiso tanto de los trabajadores como del evaluador. Es decir, que no se sientan los trabajadores cohibidos o preocupados por la evaluación, sino que estén al tanto de que no es para marcar errores, sino para marcar pautas de mejora, como ya lo había mencionado antes. Entonces vamos con el último principio. El papel de juez del supervisor evaluador debe considerarse la base para aconsejar mejoras. Es decir, que quien esté evaluando debe de ser una persona imparcial y debe de, digamos, dar puntos de mejora tanto para el trabajador como para la organización a la hora de que ésta concluya y esto puede ser una retroalimentación positiva tanto para la empresa como para el trabajador, ¿ok? Bueno, este video lo dejo hasta aquí.
Espero que hayan entendido y que les sirva mucho pues esta base teórica de la evaluación del desempeño. Me despido, hasta luego.